Héroes, capas, aventuras. ¿Y tribunales? Oh, claro que sí. Bienvenidos a la verdadera historia de origen que nadie vio venir, donde tu personaje ficticio favorito no está peleando contra un supervillano, sino respondiendo a una citación judicial. Porque detrás de cada frase icónica y antifaz registrado hay una propiedad, un contrato, y usualmente, una demanda de derecho de autor esperando. Bienvenidos a Intangiblia, donde las leyendas nacen y a veces son demandadas. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Démosle la bienvenida a su host, Leticia Caminero. Bienvenidos de nuevo a Intangiblia, el podcast donde la imaginación se encuentra con la legislación. Yo soy Leticia Caminero, tu host, lista para explorar el universo de la propiedad intelectual, con una pizca de drama, una cucharadita de picardía y, por supuesto, mi coanfitriona IA que nunca falla, Artemisa. Y yo estoy aquí para subirle el voltaje, mi gente. Hoy vamos a sumergirnos profundo en el mundo animado, enmascarado y dramáticamente dibujado de los personajes ficticios y las demandas que los definen. Sí, hasta tu personaje favorito puede terminar en los tribunales. Spoiler alert, hasta los íconos necesitan abogados de propiedad intelectual y un presupuesto legal más grande que una película de Marvel. Desde los muñequitos de los sábados por la mañana hasta los blockbusters de miles de millones, los personajes ficticios no son solo cuentos, son activos. Y cuando alguien trata de copiar, alterar o reinventar esos activos sin permiso, la cosa se pone picante. Vamos a arrancar con un caso tan electrizante como un rayo de Pikachu y con igual nivel de shock. Corto recordatorio antes de seguir disfrutando de esta quinta temporada, incluyendo este episodio, fue creado usando herramientas de inteligencia artificial. Esperamos que estén divirtiéndose con esa entretenida e innovadora experiencia. En 2024, The Pokémon Company se enfrentó a dos desarrolladores chinos de juegos móviles que lanzaron un jueguito llamado Pocket Monster Remake. A simple vista, parecía un RPG inofensivo, pero para cualquier fan de Pokémon con buen ojo era una copia descarada. Pikachu gritaba «Pica, pica», como si nada, y estaban ahí todos, Charmander, Bulbasaur y el combo completo, solo que con gráficos medio pixelados. No era un homenaje, era robo de identidad con animación de 8 bits. La app generó más de $40 millones antes de que The Pokémon Company lanzara una demanda más fuerte que un Hyper Beam. La demanda ni siquiera llegó al juicio final. Los desarrolladores se rindieron, pidieron disculpas públicamente y cerraron el juego. Pero esto no se trataba solo de dinero. Era proteger décadas de valor construyendo personajes. No se puede clonar la franquicia más vendida del mundo y esperar que nadie se dé cuenta. A menos que tu modelo de negocio sea coge par de pesos y desaparece, no te metas en la cancha de Pokémon sin invitación. La lección aquí, inspirarse está bien. Pero si Pikachu está en tu app gritando, más te vale tener ese contrato firmado y sellado. Vámonos ahora a una galaxia no tan lejana, porque vamos a hablar de Star Wars, y no solo de sus sables de luz y su drama familiar, sino de su imperio legal. Desde que George Lucas se dio cuenta que los lightsabers podían pagar mansiones y ranchos, Star Wars se convirtió en una clase maestra de manejo de propiedad intelectual. Lucasfilm, ahora bajo Disney, no solo construyó una saga, sino una fortaleza legal. Todo está registrado, desde el término Jedi hasta la silueta del casco de Darth Vader. Estamos hablando de docenas de marcas registradas, patentes de diseño sobre naves y trajes, y derechos de autor que cubren películas, series, cómics, mercancía y más. Si existe en el universo de Star Wars, probablemente está archivado en las oficinas de propiedad intelectual alrededor del mundo. Ellos no están jugando a los Padawan. Lucasfilm ha cerrado desde fan films hasta cervezas que querían ponerse espaciales. Este es un universo que cuida su sable y su propiedad intelectual con celo galáctico.
Así que cuando algo se les escapa, eso sí que da de qué hablar. En 2025, los actores Coe Stark y Anthony Forrest, que salían en escenas eliminadas de A New Hope, demandaron a Disney por usar sus imágenes sin permiso en contenido nuevo. Eran personajes secundarios, ni siquiera llegaron al corte final de la película. Pero con el boom del streaming, todo se recicla. Así es. Las escenas eliminadas contraatacan. Están pidiendo más de 190 millones de libras esterlinas en daños. Resulta que lo que una vez terminó en el piso de edición, ahora puede valer oro en corte. Y las implicaciones son grandes. Si este caso crea precedente, actores de escenas cortadas podrían tener derecho a regalías si su material es reutilizado, especialmente con los estudios rebuscando en los archivos por contenido para llenar plataformas. Así que si tú fuiste la sombra borrosa al fondo en una película taquillera, revisa ese contrato, porque tu hombro podría terminar en Disney más con derechos de autor incluidos. Ahora vamos con un giro tropical en esta historia legal. En 2025, el animador y guionista Buck Woodall demandó a Disney alegando que su película Moana era demasiado parecida a un guión suyo no publicado titulado Bucky, que él asegura haber presentado al estudio años antes. El monto de la demanda, $10,000 millones, o sí. 10,000 millones. Bueno, al menos vino con estructuras narrativas, referencias culturales y un GPS de islas del Pacífico. Woodall dice que Disney tomó no solo la idea base, sino elementos completos de la trama, la heroína rebelde, el semidios compañero y la búsqueda de identidad en un entorno mítico isleño. Disney negó todo, por supuesto, y aseguró que Moana fue desarrollada de forma independiente con apoyo de expertos culturales y procesos originales. Pero si la demanda avanza, esto podría reavivar el debate eterno sobre ideas presentadas no solicitadas y los límites entre inspiración y apropiación creativa. Y si terminamos viendo a Maui declarando bajo juramento, yo traigo palomitas. ¿Qué puedo decir excepto, prepárate para la demanda? No toda la batalla legal necesita un villano. A veces es el tiempo el que hace el trabajo. En 2025, dos leyendas del cómic del siglo XX, Popeye y Tintín, entraron al dominio público en Estados Unidos. La reacción, instantánea, caótica y muy creativa. Popeye fue opción para no una ni dos, sino 3 películas de terror. Porque claro, lo más lógico con un marinero amante de la espinaca es convertirlo en ícono del horror, ¿verdad? Exactamente, Popeye de terror. Se come su espinaca y te arranca la cabeza. Olvídate de la lata. Él ahora abre tramas. Mientras tanto, Tintín se está reinventando en clave noir, resolviendo crímenes en un París lluvioso con Snowy, reimaginado como un perrito con inteligencia artificial y traumas emocionales. Estos personajes no son solo nostalgia, son íconos culturales. Popeye, creado por S. Segar en 1929, se convirtió en símbolo de fuerza, resistencia y valentía con una pizca de comedia absurda. Con sus brazos desproporcionados, su voz de marinero viejo y su eterno triángulo con Olivia y Brutus, fue estampa de una época y hasta impulsó el consumo de espinaca en la Segunda Guerra Mundial. Y Tintín, ese periodista belga con copete inconfundible, creado por Hergé, recorrió el mundo resolviendo misterios y metiéndose en cada lío diplomático posible. Sus aventuras fueron mezcla de política, cultura y un perro blanco que siempre tenía mejor intuición que los humanos. Fue cómic, fue serie, fue museo. Así que cuando finalmente vencieron sus protecciones en Estados Unidos, los creativos no perdieron tiempo. Ahora que están en dominio público, se abren las puertas para reversiones, adaptaciones y lo que sea que Hollywood tenga en mente. Este momento nos recuerda que cuando el copyright expira, la creatividad explota. Pero con esa libertad viene también una gran responsabilidad. ¿Será que estos reboots honran su legado o se convierten en puro contenido para memes? Solo el tiempo y la taquilla lo dirán. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual.
Nos vamos para México, donde uno de los programas más queridos en la historia de la televisión latinoamericana se convirtió en el centro de un dramón legal. El Chavo del Ocho no fue solo una comedia, fue parte de nuestra infancia. Muchos crecimos viendo a El Chavo metido en su barril, Don Ramón esquivando la renta y la Chilindrina tirando más cocotazos que palabras suaves. Era alegría, barrio y corazón, todo envuelto en episodios que traspasaron fronteras y generaciones. Pero fuera de cámara la cosa se complicó. María Antonieta de las Nieves, quien interpretaba a la Chilindrina, y Carlos Villagrán, el eterno Kiko, pelearon legalmente para poder seguir usando sus personajes después del show. Es que ya era imposible separar al actor de la creación. El personaje era parte de ellos y ellos parte del personaje. Y esto fue más que chisme de vecindario. Esto fue una guerra de PI con pelucas volando y contratos ardientes. Villagrán tuvo que rebautizar a Kiko como Kiko con K para poder seguir actuando. Imagínate, tener que cambiarle el nombre a tu personaje para poder ser tú mismo en escena. En el caso de la Chilindrina, María Antonieta ganó. La Corte mexicana reconoció que ella había contribuido creativamente a la personalidad, la voz y la forma de ser del personaje. Eso le dio derecho a seguir interpretándola libremente. Y no solo ha seguido, ha vivido de eso, sigue haciendo giras, dando entrevistas y hasta publicó un libro contando su vida en la vecindad. Y no fue solo un pleito legal, fue un evento mediático. Las redes, los fans, los noticieros, todo el mundo opinó. Porque El Chavo del Ocho no era solo una serie, era identidad colectiva. Este caso va más allá de licencias. Trata sobre qué pasa cuando la esencia de un personaje se construye desde la interpretación tanto como desde el guión. El Chavo se hizo con poco presupuesto, pero con actuaciones tan mágicas que dejaron huella. Y proteger ese legado también es parte del juego legal. Una telenovela legal con lágrimas, risas y lecciones de PI. Y con un mensaje bien claro. A veces el moñito y la voz chillona son propiedad intelectual. Y sí, merecen respeto y regalías. Seguimos con un superhéroe que no solo salva el día, también está atrapado en una de las telarañas legales más enredadas de la cultura pop, Spider-Man. Aunque Peter Parker es el amigable vecino de todos, los derechos de su personaje han sido de todo menos sencillos. En 1999, Marvel vendió los derechos cinematográficos del Hombre Araña a Sony Pictures, cuando estaba en bancarrota y con más deudas que un villano sin plan. Durante años, Sony manejó la franquicia de cine mientras Marvel se quedaba con las publicaciones y la mercancía. Ya en los 2010, con Marvel bajo Disney, querían al arácnido de vuelta en el universo cinematográfico Marvel. Después de muchas negociaciones, lograron un acuerdo histórico. Spider-Man aparecería tanto en películas de Sony como de Disney. Pero esa alianza ha estado al borde del colapso más de una vez, y los fans han llorado, tuiteado y hasta amenazado con boicots. Y mientras los fans peleaban con hashtags, los abogados peleaban con cláusulas. En 2021, la familia de Steve Ditko, co-creador de Spider-Man, intentó recuperar los derechos usando las cláusulas de terminación de copyright en Estados Unidos. La respuesta de Disney, una demanda para invalidarlo todo. Este caso aún está en proceso, pero si termina favoreciendo a los herederos de Ditko, podría cambiar la forma en que se manejan los derechos de personajes icónicos en Estados Unidos. Conclusión. Hasta los superhéroes necesitan abogados. Con gran IP, viene gran responsabilidad contractual. Y antes de irnos, un caso que es casi de libro de texto, pero con sentimientos. En 2020, cuando Netflix lanzó Enola Holmes, el patrimonio de Sir Arthur Conan Doyle presentó una demanda por infracción de derechos. Y no fue por Enola, fue por cómo retrataron a Sherlock. Exacto. El detective con el sombrero y la pipa, usualmente frío como el hielo, de repente tenía emociones. Y eso fue el problema. Los demandantes alegaban que las historias donde Sherlock muestra empatía todavía estaban protegidas por copyright, a diferencia de las primeras que ya eran de dominio público. El argumento era que el Sherlock de Enola Holmes era demasiado buena onda, una versión que solo aparece en las últimas historias protegidas. La demanda se resolvió fuera de corte en 2021, pero sentó un precedente curioso. Hasta una ceja levantada con cariño puede estar protegida legalmente.
La moraleja: no hagas a Sherlock demasiado dulce, a menos que tu equipo legal sea tan brillante como él. Entonces, ¿qué aprendimos hoy, clase? Aquí van algunos aprendizajes de este tour por los casos más icónicos de personajes ficticios. 1. Los personajes pueden superar sus contratos. Ya sea una escena eliminada o un sketch años después, lo que un actor aporta puede merecer protección legal continua. 2. Imitar no siempre es halago, especialmente cuando hay millones o miles de millones en juego. Si se parece a Pikachu o suena como Pato Donald, prepárate para una demanda. 3. Dominio público no es sinónimo de decencia. Cuando el copyright expira, las personas se ponen creativas. 4. El control creativo importa. Seas un estudio global o un actor individual, la claridad sobre quién tiene qué derecho es clave. 5. La ley evoluciona, pero lento. El contenido nunca para, pero la ley va en burro. Y ahí nacen los casos más interesantes. Tal cual. Estas historias nos recuerdan que detrás de cada personaje icónico hay una genealogía legal. Y detrás de cada frase pegajosa, probablemente hay un copyright escondido. Gracias por acompañarnos en este recorrido relámpago por combates legales animados. Volvemos pronto con más historias donde la ficción se topa con los hechos y a veces con una orden judicial. Sigan litigiosos leyendas. Y recuerden, si tu personaje usa botas, asegúrate de que tu caso legal esté igual de firme. Gracias por escuchar a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. ¿Te gustó lo que hablamos hoy? Por favor, compártelo con tu red. ¿Quieres aprender más sobre la propiedad intelectual? Suscríbete ahora en tu reproductor de podcast favorito. Síguenos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Visita nuestro sitio web www.intangiblia.com. Derecho de autor Leticia Caminero 2020. Todos los derechos reservados. Este podcast se proporciona solo con fines informativos y no debe considerarse como un consejo u opinión legal.